Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Trabajar como sepulturero nunca fue mi plan, pero cuando la vida te golpea y te quedas sin opciones, terminas haciendo lo que sea por dinero. No era un trabajo complicado. Cavar fosas, enterrar muertos, asegurarte de que las lápidas estuvieran bien colocadas. De día el cementerio era un lugar tranquilo, casi pacífico, pero de noche, ese sitio se convertía en algo más. Algo que nunca hubiera imaginado. Me ofrecieron el turno de noche porque nadie más lo quería. El turno maldito lo llamaban los otros sepultureros. Decían que en la noche, el cementerio se llenaba de cosas que no pertenecían a este mundo. Al principio me reí de sus cuentos. Pensé que eran solo supersticiones tontas, viejas historias para asustar a los novatos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que había algo raro. Algo que se sentía mal en ese lugar. Todo comenzó en mi tercera semana. Era una noche fría. El viento soplaba fuerte entre los árboles del cementerio, y el sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo hacía que todo pareciera más siniestro. Estaba cavando una fosa para un entierro que se haría al día siguiente cuando, de repente, escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies entre las tumbas. Me giré de golpe, pensando que algún animal se había colado en el lugar, pero no había nadie. Respiré profundo y traté de seguir con mi trabajo. No quería dejar que mi mente me jugara malas pasadas, pero mientras cavaba el sonido volvió. Esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y cuando levanté la vista, lo vi. Al otro lado del cementerio, entre las lápidas viejas y descuidadas, había una figura parada junto a un árbol. No podía ver su rostro claramente. Estaba envuelto en sombras, pero sabía que me estaba mirando. Sentía su mirada pesada sobre mí. Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber qué hacer, pero cuando parpadeé la figura ya no estaba. Mi corazón latía con fuerza, y por más que intenté convencerme de que había sido mi imaginación, sabía que no lo era. No era la primera vez que veía algo raro, pero nunca tan claro como esa noche. Pasaron los días, y las cosas se pusieron más extrañas. Comencé a escuchar susurros cada vez que trabajaba de noche. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se volvieron más fuertes. Parecía que venían desde el suelo, como si alguien estuviera hablando debajo de la tierra. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Sentía que me llamaban. Una noche, mientras caminaba entre las tumbas revisando que todo estuviera en orden, noté que una de las lápidas estaba fuera de lugar. Era imposible, yo mismo la había asegurado el día anterior. Me acerqué para revisarla y cuando me agaché, sentí algo raro en la tierra. El suelo estaba más blando de lo normal, como si alguien hubiera acabado recientemente. Tomé la pala que llevaba conmigo y comencé a excavar, esperando que fuera solo un mal ajuste. Lo que encontré me dejó helado. A unos pocos centímetros bajo la superficie encontré una mano humana pálida y fría que sobresalía de la tierra. Mi estómago se revolvió. Era como si alguien hubiera sido enterrado vivo. Pero cuando toqué la mano estaba rígida. Estaba muerta. Retrocedí de golpe y en ese momento el viento se levantó con fuerza. Las ramas de los árboles comenzaron a crujir, y las sombras de las tumbas parecieron alargarse hacia mí. El susurro volvió, más claro esta vez. No debiste tocarla. Me puse de pie rápidamente con la pala aún en mis manos, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo yo y las tumbas. Corrí hacia la pequeña cabaña donde guardábamos las herramientas. Mi refugio cuando algo me ponía nervioso. Me encerré ahí, temblando tratando de entender qué demonios estaba pasando, pero esa noche no terminó ahí. Justo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada el sonido comenzó. Golpes. Al principio pensé que venían de la puerta, pero no. Los golpes venían del suelo. Algo, o alguien, estaba golpeando desde debajo de la tierra como si quisiera salir. No estaba solo. El pánico me invadió. Tomé la linterna y salí de la cabaña decidido a irme de allí. No me importaba el trabajo, no me importaba nada. Pero cuando estaba a punto de cruzar la verja lo vi de nuevo. La figura, la misma que había visto días atrás. Esta vez estaba más cerca, justo en el sendero entre las tumbas. No se movía, solo me miraba. Mis piernas se negaban a moverse. El miedo me tenía atrapado, y entonces la figura empezó a caminar hacia mí, con movimientos lentos y antinaturales. Parecía flotar más que caminar, y su presencia hacía que el aire a mi alrededor se volviera frío como el hielo. ¿Qué quieres?,
Grité con la voz rota por el terror. La figura se detuvo y por primera vez pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era un hombre, o lo había sido, pero su piel estaba seca y estirada, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su boca se movía lentamente pero no emitía ningún sonido. Era como una marioneta rota, controlada por hilos invisibles. «Ayúdanos», dijo con una voz que no parecía humana. No me quedé a escuchar el resto. Corrí como nunca antes lo había hecho, zigzagueando entre las lápidas, con la sensación de que esa cosa me seguía. El susurro no se detenía. Lo sentía en mi cabeza como si alguien estuviera hablando directamente dentro de mi mente. «Ayúdanos, estamos atrapados». Llegué a la verja del cementerio. La abrí de golpe y no miré atrás. Mi respiración era rápida y descontrolada, pero no me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Sabía que lo que fuera que había visto no me dejaría en paz. A la mañana siguiente intenté renunciar. Fui a hablar con el supervisor, un hombre al que nunca le había prestado mucha atención, pero que parecía saber más de lo que decía. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera de mí o me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso me miró fijamente con una expresión seria. «No eres el primero», dijo, «y no serás el último». Le pedí que me explicara, pero él solo negó con la cabeza. «Este cementerio tiene más historia de la que te imaginas. Algunas tumbas nunca deberían haber sido abiertas, pero siempre hay alguien que lo hace». «¿Qué eran esas cosas?», pregunté desesperado por una explicación. El supervisor suspiró. «No son fantasmas, no son espíritus, son almas atrapadas. Algo las mantiene aquí. Quizás es el lugar o quizás algo peor. Pero una vez que las ves no te dejarán en paz. No puedes huir de ellas». Esa fue la última vez que lo vi. Me fui de la ciudad esa misma semana, dejando el trabajo, mi casa, todo. Intenté empezar de nuevo, pero algo cambió en mí. Cada noche me despierto a las 3 de la madrugada sin razón aparente, y cada vez que lo hago escucho ese susurro. «Ayúdanos». El cementerio no me dejó ir. Y aunque esté lejos de ese lugar maldito, sé que tarde o temprano volverán por mí. Porque cuando abres una tumba que no deberías, los muertos no te dejan en paz. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora sin más interrupciones, continuemos. ¿Preparado para la próxima historia? Trabajar en un cementerio nunca fue algo que me atrajera, pero a veces la vida te pone en lugares extraños. Era la única oferta de trabajo que había conseguido después de meses de buscar. «No es para tanto», me decía. «Solo excavar, enterrar, mantener el lugar limpio». Lo que no sabía es que en ese cementerio había algo más. Algo que no se quedaba bajo tierra. El cementerio era viejo, muy viejo. Había tumbas de más de 100 años. Algunas cubiertas de musgo, casi olvidadas. Las lápidas inclinadas y rotas le daban al lugar una apariencia de abandono total, como si incluso los muertos hubieran sido olvidados por el tiempo. Mi compañero, don Matías, era un tipo reservado, ya mayor, que había trabajado allí por décadas. Él me entrenó durante las primeras semanas mostrándome lo básico: cómo cavar fosas, cómo marcar las tumbas, y por supuesto, cómo mantener todo en orden. Lo que no me contó al principio era que, en ese cementerio, el orden era lo más importante. Don Matías no hablaba mucho, pero cada vez que se acercaba la noche, su actitud cambiaba. Se ponía más tenso, y siempre me decía lo mismo: «No te quedes después de las 6». Pensé que era porque, bueno, es un cementerio. Cualquiera estaría incómodo en la oscuridad, rodeado de tumbas. Pero había algo en la forma en que lo decía, en la forma en que miraba las lápidas más viejas, que me inquietaba, como si supiera algo que yo no. Una tarde, mientras arreglábamos unas tumbas en el sector más antiguo, don Matías me contó la historia. «Este lugar tiene su propia forma de castigar a los que no respetan las reglas», dijo mientras colocaba flores en una tumba vieja. «¿Qué quieres decir?», pregunté tratando de sonar casual, pero sintiendo que algo no estaba bien. «Aquí ha habido otros antes que tú y yo», respondió sin mirarme. «Sepultureros, jóvenes que creyeron que este lugar era solo un montón de tierra y piedras. Pero, este cementerio tiene una maldición. Y esa maldición, muchacho, es real». Me reí nervioso, esperando que me estuviera tomando el pelo, pero su rostro permaneció serio, sus ojos fijos en una tumba en particular. No dije nada más. No quería parecer asustado, pero esa tarde sentí que el aire en el cementerio era más pesado,
más denso. La tumba que don Matías señalaba pertenecía a un antiguo sepulturero. No había escuchado nunca de él, pero su lápida estaba rota y parecía más vieja que las demás, como si el tiempo hubiera sido más cruel con él. Don Matías no quiso contarme más, y durante las siguientes semanas traté de olvidar lo que me había dicho. Sin embargo, todo cambió una noche cuando me quedé tarde. Era el entierro de un hombre que había fallecido de forma repentina, y su familia insistió en que lo enterráramos al atardecer. Ya casi eran las 6 cuando terminé de cubrir el ataúd con tierra. Don Matías ya se había ido. No te quedes después de las 6. Recordé que me había advertido, pero el trabajo tenía que hacerse. El sol ya se estaba ocultando cuando sentí un frío extraño recorrerme la espalda, algo que no tenía que ver con la temperatura. Era más como si el aire hubiera cambiado, como si algo me estuviera observando. Traté de terminar lo más rápido posible, y justo cuando estaba colocando la última palada de tierra, escuché un ruido, un crujido. Al principio pensé que era el viento entre las ramas de los árboles, pero luego lo escuché otra vez más fuerte. Era un sonido hueco, como si algo bajo la tierra estuviera moviéndose. Me quedé inmóvil, con la pala aún en la mano. El sonido venía de la tumba que acababa de enterrar. No puede ser, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que no estaba escuchando lo que creía. Pero el crujido siguió, más claro ahora, más insistente. Era como si alguien, estuviera rascando desde dentro de la tumba. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El sonido se hizo más fuerte, y de repente, la tierra que acababa de colocar se movió, como si algo debajo estuviera tratando de salir. Solté la pala y retrocedí temblando. La tierra seguía moviéndose. No era mi imaginación. No había sido una alucinación. Algo debajo de esa tumba estaba moviéndose, empujando hacia arriba, tratando de liberarse. No estaba solo en ese cementerio. Corrí hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Mi respiración era rápida y descontrolada, y el sudor frío me cubría la frente. No paré hasta que llegué a la caseta donde guardábamos las herramientas. Cerré la puerta de golpe y traté de calmarme. Pero entonces desde fuera, escuché pasos. Lentos, arrastrados, pero claramente humanos. Los pasos se acercaban cada vez más, hasta que se detuvieron justo frente a la caseta. Me acerqué a la ventana, con el corazón en la garganta y me asomé. Lo vi. Entre las sombras de las tumbas, una figura alta y delgada estaba de pie. Parecía un hombre, pero su piel estaba sucia, y su rostro no tenía ojos. Solo había 2 huecos oscuros donde deberían estar. Estaba mirando hacia mí. O al menos eso parecía. Mi cuerpo entero temblaba. Sabía que no era humano. No podía hacerlo. De repente, la puerta de la caseta comenzó a sacudirse violentamente, como si algo intentara entrar. Me eché hacia atrás con la respiración entrecortada. No podía dejar que entrara. Sabía que si lo hacía, no saldría vivo de ahí. ¡Lárgate!, grité, con el miedo desgarrando mi voz. Los golpes se detuvieron de golpe. Todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado, opresivo, y durante unos segundos no pasó nada. Pero cuando giré la cerradura para abrir la puerta, algo me detuvo. Desde el otro lado, un susurro bajo, apenas audible, se filtró a través de la madera. «No, ¿te viste? Quedarte». Mis manos temblaron. No sabía qué hacer. Estaba atrapado. Y en ese momento lo entendí. La maldición de la que hablaba don Matías era real. No solo era una advertencia vacía. Los sepultureros que rompían las reglas pagaban el precio. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no se alejaban. Venían desde el suelo justo debajo de mis pies, como si algo estuviera caminando bajo tierra, acercándose más y más. Me lancé hacia la puerta, abriéndola de golpe, y corriendo hacia la salida del cementerio. Mientras corría, podía escuchar los pasos detrás de mí, cada vez más rápidos, más cercanos. No sabía que me seguía, pero sentía su presencia. Era como si el mismo cementerio hubiera cobrado vida para atraparme. Crucé la verja de entrada y no paré de correr hasta que llegué a mi casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba ese susurro en mi cabeza. No debiste quedarte. A la mañana siguiente, volví al cementerio, decidido a hablar con don Matías. Tenía que saber más. Tenía que entender qué me estaba pasando. Pero cuando llegué, algo no estaba bien. Su caseta estaba cerrada, y nadie lo había visto desde la noche anterior.
Pregunté a los demás trabajadores, pero nadie tenía respuestas claras. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi mente se llenó de imágenes de esa figura de ojos vacíos, y una idea aterradora se apoderó de mí. ¿Había sido don Matías? ¿Era él, la figura que me había seguido esa noche? Lo busqué entre las tumbas, pero nunca lo encontré. Solo una tumba más apareció en el sector más antiguo del cementerio. Una lápida rota y cubierta de musgo, con el nombre de don Matías grabado en ella. Y entonces lo comprendí. El cementerio se lleva a sus sepultureros. Nos consume. Nos arrastra hacia sus sombras. Y ahora, cada vez que cae la noche, sé que mi tiempo también se está acabando. Porque, en este lugar, una vez que rompes las reglas, nunca sales.